Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de una obra muy importante por el momento en el que fue escrita. Nos referimos a la Consolación de la Filosofía de Boecio y también por su originalidad. Esta obra fue escrita en la cárcel unos años después del año 500 después de Cristo, justo en el tránsito entre el fin del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, ¿verdad? Justo aquí fue escrita esta obra, que no es muy extensa y que lo que hace es recoger un poco la filosofía anterior estoica, también bebe de la ética de la virtud, ¿vale? La reformula para transformarla al contexto cristiano, al contexto judío-cristiano, que cobrará especial relevancia en los próximos años. La importancia de esta obra deriva sobre todo en su originalidad. A mí me llamó mucho la atención cómo el autor, Boecio, de una forma magistral, encaró la obra, que consistió en lo siguiente: personificó la filosofía como si fuera una deidad, ¿vale? Que se le presentó al propio Boecio y ambos discuten acerca de varios puntos de la vida, ¿verdad? Hablan del libre albedrío frente al determinismo, hablan de la naturaleza humana, de si el hombre es bondadoso o malvado, hablan del crimen, hablan de toda una serie de cuestiones filosóficas profundas, hablan también de la virtud, en la que verdaderamente ambos, tanto él mismo como la filosofía personificada en una figura femenina, tratan de llegar a una serie de conclusiones a través de diálogos al más estilo socrático, ¿verdad? En el que a través de preguntas, respuestas, utilizando la mayéutica, pues el autor, Boecio, a través de su conversación con la filosofía, se va dando cuenta de determinadas cuestiones. Es la filosofía la que lo dirige a él hacia las conclusiones, pues acerca de la bondad, acerca de la existencia de Dios, que se debate, etcétera. A pesar de que la obra, como digo, marca el fin ideológico y filosófico del Imperio Romano y el inicio de la Baja Edad Media, no hay referencias directas a Jesucristo. Se habla de Dios como ente abstracto, pero ambos coinciden en que es necesaria la existencia del mismo para explicar la idea de bien supremo, porque si Dios no existiera, la idea del bien supremo se desmoronaría como un castillo de naipes. También trata de explicar cómo es posible que si hay un Dios supremo bondadoso que lo impregna todo, cómo es posible que haya maldad en el mundo. Y esta obra, que ya os digo, no se hace muy larga porque los diálogos son refrescantes, son constantes, las páginas se pasan volando por ello. Es verdad que el lenguaje a veces nos parece un poco obsoleto. Recordad que fue escrita hace 1500 años, pero a pesar de todo es una obra que merece la pena y te hace pensar. No considero a Boecio personalmente como el mejor filósofo romano de la época, porque tenemos a figuras como Séneca, como Marco Aurelio, como Cicerón, que venían más o menos a decir lo mismo y que lo dijeron antes, y a mi juicio con más acierto, pero la manera en la que Boecio encara la cuestión a través de la personificación de la filosofía, a mi juicio es única. Y solo por ello merece la pena leerla, y así como en el momento en el que fue escrita, un momento trascendental, un momento bisagra de la historia, que es precisamente como el mismo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Yo llegué a esta obra por casualidad. Fue leyendo, me parece recordar que era La Conjura de los Necios, de la que algún día hablaremos, en la que el protagonista refería constantemente la obra de Boecio. Entonces me picó la curiosidad
googleé a Boecio y vi que su obra más importante era La Consolación de la Filosofía. Y a menudo llego a otros libros de esta manera, con lecturas recomendadas a través de otros libros. Y como veis, es una cadena que no se termina nunca. Y la verdad es que de esta manera nunca me arrepiento de tomar ninguna lectura. Finalmente, pues aconsejo encarecidamente esta lectura. No os vais a arrepentir, os va a hacer pensar. A veces te va a dejar un poco más liado de lo que ya estabas, pero el autor llega a algunas conclusiones. Como digo, que es de lo que se trata la filosofía, de dar respuestas a preguntas. El problema de la filosofía es que nunca se termina, porque constantemente van cambiando las preguntas, ¿verdad? Y las preguntas que se hizo entonces el autor, muchas de ellas son tan válidas entonces como hoy en día. Así que recomiendo esta obra encarecidamente, La Consolación de la Filosofía. No os vais a arrepentir. Gracias por vuestra atención y que tengan un feliz y lluvioso día.